Muy buenas, ¿amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos. Yeah, you know what it is. Yeah, you know what it is. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos una vez más a Don't Tread on Me, una serie de podcasts destinadas a divulgar las ideas del liberalismo dentro del proyecto Value for All, con la colaboración de Polynomics. Mi nombre es Ángel García y a mi lado en esta ocasión contamos con la presencia de un invitado muy especial. Andrés García es un estudiante del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Aparte, trabaja para Libre Mercado, el diario digital sobre economía perteneciente a Libertad Digital, pero también es mi hermano pequeño y un ávido lector. De hecho, me atrevería a decir que no conozco a nadie que con 21 años haya leído tantos libros como él. Muy buenas, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Pues bueno, muy bien. Gracias por tu presentación tan generosa. Aquí, desde luego, no nos quedamos cortos nunca presentando a nadie. De hecho, es una estrategia de marketing que es de primero de podcast, o sea que bueno, aún así, desde luego el invitado de hoy no es para menos. Y bueno, al margen de esta breve conversación de ascensor, vamos a lo que vamos, que es a lo que hemos venido. Como han podido ustedes comprobar para el título de este último podcast de la temporada, hoy vamos a hablar sobre la magnífica, diría yo, obra de Juan Ramón Rayo, que se llama Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. No obstante, trataremos únicamente los 5 primeros, debido a que los 5 primeros principios, entiéndanme ustedes, debido a que hablar de todos ellos en un mismo podcast tendría 2 inconvenientes. El primero, por supuesto, la duración. 10 principios son muchos principios. Y segundo, pues que no podríamos tratar todos ellos con la profundidad que se merecen. Pero no se preocupen, habrá una segunda parte en la próxima temporada, ¿verdad, Andrés? Sí, claro, porque hay que hablar de todos, hacen falta. Por supuesto, todos son muy importantes. Pues bueno, entrando ya en materia, lo primero que me gustaría hacer es definir un poco lo que entendemos, por lo menos mi hermano y yo, de lo que es el liberalismo. El liberalismo es una doctrina o filosofía política que busca esencialmente evitar el conflicto civil entre los ciudadanos. Pero ¿por qué puede ocurrir este conflicto civil? Bueno, pues porque cada individuo tiene su propia visión de cómo debe ser la sociedad como es natural. Y muchas de esas visiones pueden ser a su vez incompatibles entre sí. Así pues, el liberalismo es esa herramienta para que esas formas de ver la sociedad que se oponen puedan coexistir sin que una, pues por ejemplo, oprima a la otra. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de nuestro proyecto vital sin que nadie interfiera en él, siempre y cuando dicho proyecto respete también los proyectos de vida ajenos. Es decir, vive y deja vivir. Hakuna Matata no. Hakuna Matata significa ningún problema. Eso agili. O sea que los que pensaban que significaba vive y deja vivir, pues eso, no están en lo cierto. Pero el liberalismo está hoy mal entendido, ¿verdad, Andrés? Está mal entendido, sí, se confunde con un montón de términos o incluso se vacía de contenido, ¿no? Con etiquetas tan habituales como neoliberalismo que realmente no vienen a decir nada, vienen a etiquetar un término de forma peyorativa, a darle una perspectiva que no es la que tiene. Ya te digo, yo incluso en alguna conversación me he llegado a encontrar a alguien que tacha de fascista a un liberal. Y no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Claro, y es posible que si luego te pones a hablar con una persona de una cuerda ideológica opuesta al caso que acabas de mencionar, pues tacha a un liberal de poco menos que un zurdo, como nos gusta a ti y a mí decir, de una persona pues mega de izquierdas y eso, poco menos que bolchevique. Entonces, al final, a mí me gusta mucho, porque yo siempre utilizo el término de palabra baúl, pero a mí me gusta mucho cómo lo expresa Rayo en el libro, que dice que el liberalismo se ha convertido como en una especie de cajón desastre en la que cabe pues todo tipo de calificativos,
lo cual hace que al final la palabra pues no signifique nada, como puede pasar obviamente a día de hoy con las palabras pues eso, fascista, comunista, que se han generalizado tanto que al final pues oye, te pueden decir fascista, comunista, todo lo que quieran en una misma conversación y si me apuras en una misma frase, lo cual hace que terminen pues eso, perdiendo completamente su sentido real. En definitiva, esto es algo complicado. Por ello, el liberalismo consta de una serie de principios, ¿no? Una serie de principios para así poder definirlo. Ya los hemos dicho antes, pero ¿cuántos principios existen en total, Andrés? Pues principios son 10. No sé si enumerándolos, pues bueno, hoy vamos a hablar de los 5 primeros, que básicamente son el individualismo político, la igualdad jurídica, la libertad personal, la propiedad privada y la autonomía contractual. Exacto. Esos serían los 5 primeros, pero obviamente hay más y son aquellos que trataremos en el siguiente episodio, pero desde luego con 10 principios, aunque obviamente es algo complicado pues definir lo que es esta doctrina o esta filosofía política, yo creo que con todos ellos, pues una pequeña aproximación desde luego se puede hacer siempre y cuando obviamente se haga de una forma didáctica y de forma que no, pues eso, que no lía a nadie de más. Entonces, pues nada, vamos con el primero de todos ellos. El primero es, como ha dicho muy bien mi hermano, el individualismo político, que se puede decir que tiene un subtítulo, que es los individuos son sujetos de derecho. El liberalismo básicamente es una corriente de pensamiento que toma como punto de partida al individuo. Es decir, el sujeto moral del liberalismo es el ser humano, entendido este como un agente autónomo que elabora y persigue sus propios proyectos vitales, como un individuo que se define y se desarrolla al ejercer su capacidad de actuar. Por ello, el liberalismo se contrapone a otras corrientes filosóficas como las diversas variantes del colectivismo. Aquí entran, por supuesto, el ecocentrismo, el fundamentalismo religioso y el feminismo, por supuesto, entre otros. El colectivismo lo que hará será evaluar el orden político según este afecte a aquel grupo que considere como moralmente relevante y no a los miembros individuales de ese o de otros grupos. Pero el individualismo político propio del liberalismo no debe confundirse con otros términos o con otras doctrinas como puede ser el atomismo social, ni con el egoísmo ético, ni con el subjetivismo ético tampoco. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Andrés? Pues bueno, es muy fácil confundir el individualismo político con cualquiera de estas tres cosas, ¿no? En cuanto al atomismo social, pues el liberalismo parte de que efectivamente en la sociedad en la que vivimos existen grupos. Puede no haberlos. Bueno, eso dependerá de la voluntad de adscribirse a cualquier grupo, pero habiendo grupos, el centro del orden liberal es el individuo. Ya te digo, en cualquier conversación te pueden tachar de apología, estás haciendo apología al aislamiento, a la desconfianza hacia la sociedad. No, no, no. Aquí no se está haciendo apología a ninguna de estas cosas. Simplemente a si se forma parte de un grupo, que sea de forma voluntaria, pero que además ese grupo, su importancia reside en la importancia para el individuo, no en cómo puede el individuo aportar al grupo. Es el grupo el que aporta al individuo. Claro, y básicamente el liberalismo no niega la existencia de estos grupos, sino que simplemente pues evalúa lo que es el orden político en función a cómo repercute no en los grupos, sino en los individuos de dicho grupo, lo cual indirectamente supone considerar dicho orden político cómo repercute sobre los grupos. Así que eso. ¿Y qué nos puedes decir sobre el egoísmo ético? ¿Tiene algo que ver con el individualismo político? Pues nada, nada que ver. Ya te digo, también es muy frecuente que cuando te muestras liberal o defiendes el pensamiento liberal, pues a la hora de plantear este principio o esta idea de liberalismo, se te tache también de egoísta.
únicamente quieres buscar tu beneficio, únicamente quieres lo que a ti te venga bien y a los demás nada. Entonces, no tienen nada que ver porque, como veremos más adelante, aparte de igualdad jurídica, la libertad personal de cada uno de los miembros, forme parte de tu comunidad política o no, hay que respetarla. Entonces, si lo que para ti es beneficioso, para otro es perjudicial, pues ahí va a haber un conflicto que va a haber que resolver mediante la doctrina liberal. Preferiblemente, en la sociedad que vivimos no, pero bueno, preferiblemente habría que resolverlo de esa forma. Y tampoco hay que olvidar que esa misma desconfianza hacia los demás que podía atribuirte a tu mismo social, aquí yo creo que no se va a dar porque todos entendemos que, o por lo menos mi visión es que la mayoría de las personas, dentro de sus intereses están los intereses de sus allegados, de sus conocidos, de sus amigos, de sus familiares, o simplemente el hecho de no perjudicar a nadie que sea desconocido, aún así. Claro. Como hemos dicho antes, pues digamos que el liberalismo persigue un orden político que repercuta lo más positivamente posible en el individuo. Por lo tanto, eso es incompatible con el egoísmo ético, ya que no es incompatible, digamos, con la búsqueda del bienestar a toda costa, pues preocupándose del bienestar ajeno. Y por último, de estas tres, me gustaría que me dijeras la relación o, por el contrario, la no relación entre lo que sería el liberalismo y el subjetivismo ético. Bueno, pues también un poco lo que he dicho antes. El grupo es relevante para el individuo y no el individuo para el grupo. Es decir, aquí no hay medias tintas, no hay posiciones que vayan variando, no hay, digamos, un punto de vista subjetivo que pueda hacer variar la ética del liberalismo. Está perfectamente definida y es perfectamente conocida para todo aquel que se interese. Claro, También a colación con lo que he dicho antes, pues eso no, la libertad hay que respetarla y eso implica una serie de cosas que van a permanecer en cualquier situación, sea cual sea el individuo que entre en conflicto con sea cual sea el individuo. por supuesto. Desde luego que no podría estar más de acuerdo y básicamente, pues eso, el liberalismo, en este caso concreto, el individualismo político, pues en él cabe perfectamente sostener que las proposiciones de su filosofía se refieren a hechos objetivos, al margen de las preferencias personales de cada individuo en cada circunstancia. Entonces, podemos decir que como conclusión de este principio, convertir al individuo en el punto de referencia moral de la filosofía política implica básicamente pues, colocarlo en una posición privilegiada frente al resto del orden político, en una posición de soberanía sobre sí mismo, para que nuestros oyentes pues, puedan entendernos. Así pues, hablar de individualismo político es hablar de soberanía individual por un lado y de los derechos individuales por el otro. No sé si te gustaría añadir algo más al respecto, Andrés. No, hombre, estas dos premisas son muy importantes para entender el individualismo político, por supuesto. Luego hablaremos también sobre qué implican estos derechos individuales, la perspectiva liberal sobre si, por ejemplo, la libertad es un derecho negativo o positivo y qué implica esto, y también qué implica para el resto de miembros de la comunidad política, claro. Desde luego, estás adelantando un poco lo que vamos a hablar en el resto de principios, pero es que al final todos se entrelazan entre sí y es complicado no hablar de un principio sin tocar el resto, porque en definitiva, aunque todos ellos, como hemos dicho antes, nos ayudan a definir lo que es el liberalismo, pues es obvio que todos ellos tienen una fuerte relación entre sí. Y, bueno, aún así el orden que establece el libro a mí me parece de todo correcto porque, digamos, va poco a poco integrando la información que aparece al principio con la información que va apareciendo a medida que vas leyendo. Bueno, el segundo principio es la igualdad jurídica. Es decir, todos los individuos poseen los mismos derechos. El liberalismo en ningún caso establece distinciones jurídicas entre los individuos.
Es decir, reputa a cada individuo como un sujeto de derecho y de igual derecho al resto. Esto significa que cada individuo es un centro de soberanía indistinguible de los demás, lo que provoca que cada individuo será titular de los mismos derechos que el resto. Es decir, los derechos que un individuo posea frente al resto de los individuos habrán de ser simétricos a los derechos que el resto de los otros individuos posean frente a él. Por lo tanto, esta característica del orden político liberal, según la cual todos los individuos, con independencia de sus rasgos particulares, poseen los mismos derechos y, en consecuencia, se someten a las mismas normas de justicia, se la conoce como igualdad jurídica o igualdad ante la ley, la cual se extiende, por supuesto, a la totalidad de las personas, con independencia de religión, raza, sexo, orientación sexual o nacionalidad. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esta igualdad ante la ley de los ciudadanos, Andrés? Pues bueno, comentar un aspecto curioso que me pasó leyendo, que la verdad es que me sentí, ya sabes que a mí me gusta mucho el lenguaje y el idioma, y cuando me encontré con esto en el libro de Rayo, la verdad es que me sentí muy conforme por digamos, su adecuación, ¿no?, al lenguaje y al idioma, pero un poco estúpido por no haber caído antes. Y bueno, es que pues, la igualdad jurídica básicamente se contrapone contra el privilegio y en el libro de Rayo aparece el origen del latín de la palabra privilegio, que básicamente significa ley particular. Entonces, de ahí la importancia que la igualdad jurídica se contrapone contra esto, contra la consideración idéntica del individuo, evidentemente en el ámbito jurídico, dentro del orden liberal. Entonces, aquí entra un poco en conflicto una de las ideas últimamente reciente en algunos temas de debate de actualidad y demás, como es la discriminación positiva, ¿no?, que, digamos, ha sido incluida textualmente en algunas leyes pues, relativas de hace relativamente poco, y que Rayo destaca que, y de forma muy acertada, que desigualdades pasadas no tienen que justificar, porque no lo justifican, desigualdades presentes, sino precisamente igualdad presente. Claro, completamente de acuerdo. En definitiva, a día de hoy se puede decir que en nuestro país se está buscando, bueno, en nuestro país y en muchos otros países, como puede ser Estados Unidos, sin ir más lejos, que se autodenominan, pues eso, la cuna del liberalismo o del libertarismo en muchas ocasiones. En definitiva, estamos viendo cómo está calando mucho esa concepción de la libertad de algunos colectivos como digamos, pues eso, que al final tengan una serie de privilegios jurídicos frente al resto, ya sea pues porque en su momento pues esos colectivos fueron oprimidos por otros colectivos, por así decirlo, dominantes, o porque ellos mismos sienten que lo han sido. Entonces, lo que digamos la igualdad jurídica, que es algo que a nadie se le escapa, que debería ser una de las bases fundamentales de la sociedad en la que vivimos a día de hoy, pues yo creo que se está viendo menoscabada por muchas de las ideologías imperantes a día de hoy que se basan fundamentalmente en lo que es pues eso, el correctismo político. Sin duda, sí. Hombre, a mí cuando hablo de este tipo de fenómenos me gusta poner el ejemplo de pues la abolición de la esclavitud, ¿no?, como si el hombre, la persona negra, pasase a tener una posición predominante sobre la persona blanca. Es decir, en un proceso así que se busca cortar la discriminación que ha habido hacia un colectivo, hacia pues una persona de una determinada raza o género o religión o cualquier cosa, es absurdo tratar de acabar con la discriminación a través de la discriminación. Es como cuando de pequeño nos decían que la violencia no había que combatirla con más violencia. Al final la discriminación es una imposición violenta sobre, ya te digo, una persona de una determinada raza, género, religión o lo que sea.
Claro. En definitiva, el hecho de que se haya producido la esclavitud de las personas de África, sobre todo, pues eso, a través de lo que es, pues básicamente la conquista de América, pero eso, a nadie se escapa que se estableció una importante red comercial que traficaba con esclavos negros y bueno, esto no debería en nuestra sociedad actual pues provocar que ese mismo colectivo disponga de una serie de privilegios frente al resto, ni tampoco, obviamente, que se le pague con la misma moneda a aquellos colectivos que en su momento pues llevaron a cabo este tráfico. Y esto se puede extender a cualquier cosa, como también pues eso, la discriminación que se ha llevado a cabo sobre el colectivo LGTB desde hace muchísimos años. Porque al final esto lo que va a provocar pues eso, un círculo vicioso del que jamás se va a salir cuando lo que hay que intentar, como ya dijimos en el anterior podcast, es establecer círculos virtuosos con nuestras instituciones. Bueno, dejando al margen este principio, vamos con el tercero, que es la libertad personal. Y para mí este es uno de los más importantes. Mira que todos son importantes, pero este en concreto, el de la libertad personal, es con el que muchísima gente que no se siente identificada con la filosofía política liberal entra más en conflicto. Porque piensan que ya la libertad personal es que, vamos, esto es poco menos que jauja, que cada uno puede hacer lo que le da la gana independientemente de cómo afecten, perdón, sus acciones sobre los demás. La libertad personal, el derecho más básico de toda persona es la libertad. Si todos los individuos poseen los mismos derechos, ¿cuáles son esos derechos igualitariamente disfrutados por todos? Ya que hemos caracterizado al individuo como un agente autónomo que elabora y persigue soberanamente sus propios proyectos vitales, el más nuclear de sus derechos será aquel que salvaguarde esa soberana capacidad de actuar, el derecho del hombre a su propia vida. Todo derecho faculta al titular de dicho derecho a reclamar que otras personas hagan o se abstengan de hacer algo. Los derechos a reclamar que otros hagan algo se denominan derechos positivos, que los has introducido tú antes. Y los derechos a reclamar que otros se abstengan de hacer algo se denominan derechos negativos. En principio, podemos decir que el orden político liberal podría ser compatible con ambos, pero esa compatibilidad no resulta ilimitada. Por poner un ejemplo, si reconocemos al individuo A el derecho positivo de que el individuo B haga X, no podremos reconocerle al individuo B el derecho negativo a que A no le exija a hacer X. Es algo un poco estúpido, pero es una forma de entenderlo. El liberalismo se decanta definitivamente por la segunda de estas alternativas. Los derechos individuales deben ser esencialmente derechos negativos en virtud de los cuales cada individuo, pues, por supuesto, puede reclamarle al resto que se abstengan de ejecutar determinadas acciones en su contra. Un lema estrechamente vinculado con esta concepción liberal de los derechos es precisamente Don't tread on me, que quiere decir no me pisotees, y que por supuesto, como todos ustedes saben, da nombre a esta humilde serie de podcast. Y nada, Andrés, ¿qué nos puedes decir en relación a la libertad personal? Bueno, pues la libertad personal evidentemente es el principio, para mí, ese es más importante, claro, hombre, que da nombre a esta doctrina de filosofía política, ¿no? Sobre esto, ¿qué decir? Una frase que me gustó mucho a la hora de leer el libro, la cita creo que es de Rand, que es la menor minoría es el individuo. Me parece muy interesante porque, ya te digo, para respetar los intereses, los proyectos de vida, como has dicho tú, de toda comunidad política, pues hay que partir fundamentalmente del individuo. Sobre lo que hemos comentado, lo que has comentado tú, de los derechos negativos y los derechos positivos, Rayo hace una observación también muy interesante en el libro, que es que si la libertad se entendiese como un derecho positivo o si únicamente
basásemos este orden político en un sistema jurídico que fundamentalmente contemplase derechos positivos, pues llegaríamos hasta tal punto de que seríamos una especie de esclavos, pero con un régimen un poco especial, básicamente porque tendríamos una especie de soberanía compartida sobre el resto de individuos, pero nuestra soberanía sería compartida por el resto de individuos. Es decir, seríamos, por así decirlo, dueños y señores dentro del conjunto de dueños y señores de los demás, pero seríamos esclavos sin duda del resto de nuestra comunidad, que sería dueña y señora nuestra. He citado a Ayn Rand, que lo siento, pero no puedo irme esta tarde sin dar a conocer a esta grandísima filósofa soviética, ¿vale? Nacida en San Petersburgo en 1905 y que falleció en los años 80 en Nueva York. Y es desde luego una de las grandes de lo que es la ideología libertaria, y que aunque por supuesto no coincido con ella en algunos de sus planteamientos, pues desde luego merece la pena pararse un momento para homenajear a esta grandísima filósofa, ya que no es muy conocida. No le pasa como a Rayo, por lo menos entre nuestros oyentes, que a nadie se escapa, pues eso, que Rayo es una persona bastante conocida porque sale en medios de comunicación como La Sexta, y bueno, colabora con muchos otros y por supuesto también pues su canal de YouTube tiene muchísimos suscriptores y es profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Así que nada, que sirva un poco de homenaje a esta grandísima, pues eso, a esta grandísima monstrua en el buen sentido, o monstruo, en lo que es la filosofía política. Para concluir este principio, se puede decir que muchos liberales suelen afirmar que el axioma básico del liberalismo es el llamado principio de no agresión, es decir, el derecho de que cada individuo no sea agredido por los demás. Pero este derecho fundamental tiene un nombre mucho más sencillo y asequible: libertad de acción o simplemente libertad personal. Así que nada, no sé si te gustaría añadir algo más. Pues no, nada más, yo creo que lo hemos explicado bastante bien. Sí, yo creo que desde luego ha quedado bastante bien, aunque obviamente esta última parte como conclusión se me ha quedado un poco rara porque en definitiva ya habíamos mencionado la libertad personal, pero bueno, no he querido dejar de decirlo porque de hecho es una cita bastante concreta del libro y me ha gustado mucho cómo la expresan, y por supuesto modificándola un poco yo creo que quedaba bien. Bueno, estamos ya terminando, porque aparte del próximo principio que vamos a introducir nos queda otro más, que sería el último. Y bueno, este cuarto principio es el principio de la propiedad privada. Es decir, la libertad comprende el derecho de usar, disfrutar y disponer de los bienes que hemos adquirido pacíficamente. Casi todos los proyectos vitales humanos requieren de la utilización de medios materiales. ¿De acuerdo? Sin medios materiales, la libertad de acción de los individuos apenas abarcaría la libertad de pensamiento y, si acaso, de expresión. Incluso los fines, pues eso, más intelectuales o más espirituales requieren pues de cosas como puede ser una pizarra o no sé, una sala para meditar. Es decir, los individuos tenemos que utilizar nuestro entorno para poder perseguir nuestros fines a través de él. Si hubiera recursos ilimitados, por supuesto, el liberalismo defendería el derecho de que cada individuo pueda usar ese ilimitado entorno. Sin embargo, la mayoría de los recursos, por desgracia, no lo son. De modo que su utilización por parte de cualquier individuo impide la utilización simultánea por parte de otros individuos. En tal caso, el derecho a la no interferencia será insuficiente para delimitar la esfera de libertad dentro de la que cada individuo estará legitimado a exigirle al resto que no interfiera en el uso que está efectuando de un determinado recurso escaso. Pero será necesario, obviamente, determinar previamente si esa persona posee el derecho a utilizarlo o no. Pero para determinar ese derecho, es decir, para determinar si una persona está
interfiriendo ilegítimamente sobre los planes vitales de otra persona, cuando hace uso ilegítimo de ese recurso, pues es necesario, pues eso, hacer el arbitraje adecuado. El derecho de propiedad es aquel que implica, como hemos dicho antes, el uso, disfrute y exposición sobre un determinado bien. Esto incluye varias cosas, entre otras, pues que el derecho que tiene el propietario a utilizar ese bien, por supuesto, el derecho del propietario a impedir que los no propietarios utilicen el bien, el derecho del propietario a recibir una indemnización si un no propietario daña el bien, también el derecho del propietario a destruir o transformar el bien, también a quedarse con la renta que genera ese mismo bien. Por otro lado, el deber del propietario a entregar subsidiariamente el bien para hacer frente a sus deudas. Y, por último, el derecho a transferir permanentemente la totalidad o solo algunos de los anteriores derechos. Bueno, Andrés, ¿qué supone el derecho a la propiedad privada dentro de lo que es ya no solo la filosofía política liberal, sino lo que es nuestra sociedad actual? Pues el derecho a la propiedad privada representa un punto de conflicto muy importante entre muchas doctrinas políticas, de filosofía política y demás. Por la parte que me toca, en este caso que nos toca, comprendemos que la propiedad privada es fundamental para mantener un orden político sano y de convivencia, ¿no? En este sentido, la libertad, por ejemplo, la libertad personal, se entiende como un derecho de autopropiedad. Tenemos disposición sobre nuestra propia vida y ello implica que todas estas cosas que acabas de mencionar tú, que implican el derecho de propiedad, se extienden a nuestra vida. El derecho a que la respeten, a que otros no dispongan de ella, sino que la dispongamos nosotros, etc. En este sentido, pues otras doctrinas, como por ejemplo el socialismo, comunismo, marxismo, todo de este saco, que abogan por la socialización de la propiedad, más concretamente de los bienes de producción, pero una socialización de la propiedad privada, lo que consiguen, yo creo, es crear un conflicto todavía mayor por, básicamente, si se dan circunstancias como, por ejemplo, cómo respetar la libertad de prensa si la colectividad que posee la propiedad sobre los medios de producción necesarios para producir la prensa decide que no se produzca. ¿Cómo alguien puede leer una Biblia si la sociedad en la que reside la propiedad sobre los medios de producción para producir una Biblia decide que no se lean Biblias? Al final, yo creo que la socialización de la propiedad puede atacar a una serie de derechos fundamentales que, no liberalizándola, sino simplemente respetando la propiedad privada adquirida pacíficamente, que esto es muy importante, porque la adquirida violentamente, como sorpresa, sorpresa, que es algo que también trataremos más adelante y en el siguiente episodio, es la forma en la que el Estado se ha arrogado y ha conseguido las propiedades que tiene de manera violenta, como constantemente consigue tener la propiedad sobre nuestros ingresos de manera vía impuestos, vamos. Exactamente, yo por eso, en definitiva, dejé de creer en el Estado, porque al final lo que me pregunté es, a ver, el Estado, digamos, se arroga, pues eso, el monopolio de la violencia y de otras muchas cosas, de más cosas, o sea, cuanto más interventor, por así decirlo, cuanto más le gusta intervenir al Estado en la vida pública, pues más monopolios se arroga o adquiere. Y yo, en definitiva, me pregunté en su momento, pues eso, de qué manera ese Estado, pues eso, se empezó a hacer con esos monopolios en unas determinadas fronteras. Y bueno, todo empezó pues a través de la definición de dichas fronteras. ¿Y cómo se han definido esas fronteras? Pues a través de guerras, de conflictos bélicos, que no son más que eso, que acciones completamente violentas. Y por eso yo pienso que el Estado no está legitimado para, pues eso, en definitiva, establecer un monopolio de la violencia, ni tampoco
pues eso, recaudar impuestos. Pero bueno, eso ahora mismo es un poco harina de otro costal, pero en definitiva es eso, que lo que tú decías, el principio de propiedad privada, pues contempla lo que es, digamos, la adquisición de propiedad, en tanto en cuanto esa adquisición sea completamente pacífica. Y, y la adquisición de propiedad privada o el mantenimiento de propiedad privada es algo muy importante. Sí que es verdad que han mencionado que todas estas ideologías, pues derivadas de lo que es la doctrina, por supuesto, de Karl Marx, defienden que no debe existir propiedad privada, concretamente de los medios de producción. Pero es que también, por ejemplo, el anarquismo, no el anarquismo que nos gusta a nosotros, el anarcocapitalismo, sino el anarquismo malo, el del otro lado, pues eso tampoco defiende la existencia de propiedad. Entonces, hay una serie de corrientes de filosofías políticas que no se encuentran para nada, pues eso, cómodas con la existencia de propiedad privada. Pero yo me atrevo a decir que es algo completamente fundamental. ¿Fundamental para qué? Pues para que haya incentivos. ¿Y esos incentivos para qué sirven? Pues para que un ciudadano pueda llevar a cabo su función empresarial, para que pueda llevar acciones, para que en definitiva pueda existir un cálculo económico, que básicamente es lo que mueve el mundo. Entonces, pues eso, si una persona, digamos, a día de hoy, lo que le mueve a trabajar, por ponerte un ejemplo, en el caso de nuestros padres ha sido pues darnos a nosotros un futuro, pues eso, lo mejor posible y eso, intentar conseguir un bienestar, una calidad de vida, pues lo mejor posible, no solo para ellos, sino para sus hijos, pues eso, al final, si no pueden disponer del fruto de su trabajo, ¿qué incentivo van a tener para trabajar? No van a tener ningún incentivo. Solo va a quedar que el Estado, pues a través de la coacción les obliga a trabajar. Pero ¿qué, o sea, al final, ¿qué legitimidad tiene el Estado para obligar a trabajar a nadie? Pues ninguna, completamente. Entonces, pues es eso. En definitiva, la propiedad privada supone un incentivo muy potente para aquellas personas para que puedan trabajar. También puede suponer un incentivo para que roben, pero obviamente con los principios que hemos tratado anteriormente, yo creo que a nadie se le ocurrirá decir que estamos, pues eso, defendiendo el robo. Pero bueno, yo creo que esto ha quedado bastante claro. No sé si te gustaría añadir algo más en relación a la propiedad privada, Andrés. Pues un detalle solo, que esto que hablábamos antes de la libertad, que básicamente es lo que permite desarrollar nuestros proyectos de vida, sin propiedad privada, esto, como dice Rayo, se vacía de contenido. Queda absolutamente inutilizado porque, bueno, formalmente sí que supuestamente podríamos desarrollar nuestros proyectos de vida, pero materialmente nos veríamos imposibilitados para ello. Entonces, la propiedad privada básicamente es una extensión de la libertad personal. Completamente de acuerdo. Desde luego no podría haberlo dicho mejor. Bueno, por último, vamos a tratar el principio de la autonomía contractual, es decir, la libertad también comprende el derecho a obligarse en favor de terceros. Este es un principio bastante complejo, ya que antes hemos hablado de que nadie puede obligar a nadie o nadie debe obligar a nadie. Pero aquí entramos un poco, pues eso, en conflicto con esa afirmación. Para que un individuo alcance sus propios fines, puede necesitar de la ayuda de otras personas, es decir, de su cooperación. De hecho, la cooperación humana es una de las grandes razones con las que algunos liberales como Mises, ni más ni menos, explican el origen de las sociedades. Una forma en la que podríamos estructurar la cooperación es de manera espontánea y sin reglas. Es decir, cada persona decidiría informalmente, por supuesto, cuánto, cuándo y cómo quiere ayudar a otras personas. Pero en tal caso ninguna parte podría exigirle nada a su contraparte. Uno prestaría ayuda haciendo uso de su libertad, es decir, no podría ser coaccionado a ayudar, y el otro recibiría la ayuda haciendo uso de su libertad. No podría ser coaccionado a recibir la ayuda. Tan pronto como alguno de ellos lo deseara, la cooperación podría interrumpirse sin ninguna consecuencia adicional. Es decir, la cooperación arrancó por el mutuo consentimiento de las partes
y terminaría por decisión unilateral de cualquiera de ellas. Pero las personas también pueden querer estructurar los términos de su cooperación, de manera arreglada, por supuesto, de tal modo que una persona tenga el derecho a exigirle a la otra la realización de algún tipo de acción u omisión en su favor. En ausencia de esta exigibilidad, la cooperación resultaría en muchos casos demasiado frágil y poco previsible como para que alguna parte alcanzara sus propias metas, sin certeza de que, pongamos ejemplo, un piloto de avión no abandonará la nave a mitad del vuelo, los pasajeros en ningún caso embarcarían. A nadie se le ocurriría. Las personas, por supuesto, valoramos la certeza y la previsibilidad a la hora de cooperar con otros, especialmente en todas aquellas cooperaciones de trato continuado. Cabe la posibilidad de que para determinados proyectos deseemos establecer voluntariamente reglas entre las partes, que evidentemente están implicadas para ordenar los términos de semejante cooperación. ¿Qué nos puedes decir a este respecto, Andrés? Bueno, en el apartado de la libertad contractual, yo creo que lo más importante es el consentimiento, ¿no? El hecho de, bueno, la libertad contractual básicamente es el cimiento de principios también más importantes que veremos en el próximo episodio, de la libertad de asociación, y la libertad de asociación implica libre mercado, por supuesto, y en este sentido, a la hora de justificar o legitimar la formación de comunidades políticas en torno al Estado, pues ha aparecido esta idea un poco mentirosa, un poco falaz del contrato social, y aquí hay que hacer una apreciación importante sobre el consentimiento, porque el contrato social no está firmado por nadie. Y en caso de que estuviese firmado por alguien, si actualmente siguiese vigente, únicamente sería una imposición forzosa de un acuerdo suscrito previamente por personas que ya no forman parte de la comunidad política. Básicamente no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, en este sentido, hay que ser muy consciente de la importancia del consentimiento a la hora de formar comunidades políticas, sea implícito, sea explícito, pero sin uso de la coacción ni de la violencia. Y también tener en cuenta que el hecho de nacer en un Estado no te hace aceptar un contrato social por el mero hecho de pisar una acera o por el mero hecho de disfrutar de aquello que te rodea, principalmente porque el Estado se ha adueñado de la propiedad de todo ello de manera violenta, y segundo porque, entre otras muchas razones que hay que implican que un consentimiento no sea legítimo, está el hecho de desconocer precisamente que estás consintiendo, que formas parte de un grupo o de cualquier otra circunstancia. Desde luego. Ha vuelto a salir este filósofo, Rousseau, que ya comenté con Alex en el anterior podcast. Desde luego, el pobre hombre, aunque difunto, está hasta en la sopa. Yo, desde luego, y no conozco a nadie que lo haya hecho, yo, desde luego, no he firmado el contrato social, o sea que te entiendo perfectamente de lo que nos estás hablando a mí y a nuestros oyentes. En definitiva, los contratos, pues eso, debe ser algo voluntario y algo que firme o sobre lo cual de consentimiento un individuo. Y son precisamente las herramientas fundamentales de la libertad contractual. El liberalismo sí que defiende que podemos asumir voluntariamente obligaciones en favor de terceros. Cualquier individuo, usando, por supuesto, su libertad personal, puede comprometerse a dar, a hacer o a no hacer algo en favor de otra persona. Denominaremos libertad contractual o también autonomía contractual al derecho de que cualquier individuo pues tiene, al derecho de cualquier individuo a obligarse a través de un acuerdo contractual, a través de ese contrato, en favor de un tercero. A su vez, la libertad contractual conllevará necesariamente la libertad de no contratar, es decir, la libertad de negarse a asumir obligaciones en favor de un tercero, pues nadie tiene derecho a imponer unilateralmente obligaciones sobre otra persona. Aquí ya es cuando, digamos, ese conflicto con la libertad personal se solventa, por así decirlo.
Entonces, la libertad contractual, en definitiva, permitirá que cada individuo cree derechos positivos o negativos, o sea, para sí mismo, en favor de otros individuos. Pues nada, Andrés, no sé si hay algo más que quisieras decir con respecto a este último principio que hemos tratado hoy. Pues otra apreciación pequeña de estas que me gustan a mí, que he ido dando un poquito en cada punto, muy rápida además, que básicamente es igual de totalitario y de absolutista el hecho de que se te niegue a formar parte de un grupo, de un colectivo, por ejemplo, de que se te prohíba confesar tu religión o que se te prohíba ser o tener la orientación sexual que tú consideres o formar parte del colectivo que tú consideres o formar una asociación vecinal o cualquier cosa, en definitiva, que se te prohíba formar parte de cualquier grupo, a que se te obligue a formar parte forzosamente de un grupo. En este caso, voy a volver a sacar al Estado. Pues eso, me he distraído un poco porque me he puesto a buscar y eso, con objeto de darle un poco de publicidad a mi hermano. Eso, estaba buscando su último artículo en el Libre Mercado, que se llama Las empresas españolas comienzan a vacunar contra el coronavirus, así funciona el proceso, y que nada, decirle únicamente a nuestros oyentes que pueden consultar el artículo en Libre Mercado y que bueno, si lo comparten y si le dan me gusta, por supuesto, pues le ayudaría mucho y desde luego no se van a arrepentir de leerlo. Y nada, también decirles que eso, que si pueden compartir el podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto a Polynomics y a Value for All, pues también nos ayudarían enormemente y que espero que hayan disfrutado el podcast tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo con mi hermano, que seguro que también le ha parecido una grandísima experiencia, aunque desde luego pues un poco corta, conociendo los medios de comunicación con los que trabaja a día de hoy, pero en definitiva, pues eso, seguro que para estrenarse le ha llamado mucho la atención. No sé, Andrés, si te gustaría comentar algo más antes de terminar. Hombre, pues que lo he disfrutado, no tanto como las conversaciones sobre liberalismo que hemos tenido y dejado de tener en comidas, sobremesas, etcétera, en familia o en cualquier otra circunstancia. Y que, bueno, muchas gracias por mencionar el reportaje, que es el último y el primero, de momento. Y por supuesto que lo agradeceré mucho, también que compartan el podcast, por supuesto, y nada, que ya haremos el segundo episodio con el resto de principios sobre el orden liberal de Juan Ramón Rayo. Perfecto, Andrés. Pues nada, desde luego que yo también, eso, esas sobremesas tienen un... A ver, desde luego que me encanta grabar podcast, si no, no hubiera grabado tantos a día de hoy, pero esas sobremesas y esas comidas, desde luego, tienen algo muy especial y, por supuesto, es la compañía de toda la familia y que eso, no hay... Como no hay un órgano opresor que eso, que se dedica a coartar la libertad de expresión, únicamente, pues eso, sí que se puede decir que el que tiene la voz más fuerte es el que más habla, pero al margen de eso, pues eso, tienen algo especial que hacen que uno esté más cómodo al hablar de lo que realmente siente y lo que realmente, pues eso, opina. Pero bueno, que desde luego este formato también es algo increíble y yo lo he disfrutado mucho, sobre todo hoy que ha podido participar conmigo alguien tan querido como eres tú, como mi hermano. Y nada, poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y estén atentos al próximo episodio que trate sobre el tema de los 10 principios, porque como pueden oírnos, desde luego no se pueden quedar sin conocer el resto de principios y, por supuesto, nuestra opinión al respecto. Así que nada, un abrazo enorme a ti, Andrés, y a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo podcast.